Iglesia, aleluya, aleluya. Abran conmigo sus Biblias, por favor, en Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Hoy vamos a ver, siguiendo un poco en línea de lo que estamos siendo ministrados por el Señor, de la necesidad de tener a Dios en nuestras vidas, en la necesidad de conocer a Dios tal y como es Él, en su naturaleza, en su carácter. Hoy quiero ministrar acerca de una de las conversiones que para mí, cuando yo lo leí por primera vez, me sentí tan identificado, porque ahora van a ver, conforme vayamos desarrollando esta historia, vamos a ver cómo un hombre que en apariencia, aparentemente lo tenía todo, pero estaba carente de algo y que solamente Jesús se lo pudo dar. Amén. Se trata de Zaqueo. Estamos en Lucas capítulo 19, versículo 1, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen todos? Aleluya. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta tarde de Shabbat, Señor, podamos abrir nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que ese espíritu de revelación y sabiduría que habla tu palabra venga sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a susurrar en nuestro espíritu, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en este día. Gracias una vez más por tu bendita palabra, santa palabra, que viene a traer refrigerio a nuestras almas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Dice que había un hombre llamado Zaqueo. En el versículo 1 que hemos estado leyendo, dice que Jesús entraba a Jericó, o ya mejor dicho, estaba ya entrado en Jericó. En el contexto vemos que Jesús le era necesario pasar por Jericó, y ahí, antes de llegar a la ciudad, ya había un gran alboroto. Mucha gente seguía, mucha gente ya conocía las obras de Jesús. Y en esa historia dicen los evangelios que vino a él un hombre ciego. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Él comenzó a gritar. ¿Qué gritaba? Hijo de David. ¿Cómo era? ¿Cómo? Pero gritando. Hijo de David, ten misericordia de mí. Así, ahí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Al escuchar que Jesús pasaba por aquel lugar, al escuchar que Jesús iba camino a Jericó,
Y él no quiso perder la oportunidad. Y aquí vemos otra historia de otro hombre que tampoco quiso perder la oportunidad de recibir algo que le faltaba. Hermanos, ¿cuántos de nosotros llegamos a los caminos del Señor con una carencia? Quizás teníamos carencia de amor, de afecto, teníamos carencia de salud, teníamos carencia de alguna situación que pasó en nuestras vidas. Pero dice la palabra que habiendo entrado Jesús en Jericó, esa ciudad llamada Ciudad de las Palmeras, o también ciudad maloliente, era una ciudad de paso hacia Jerusalén. Este era ya el último tramo, los últimos días de Jesús, donde él iba camino a Jerusalén, donde iba a ser crucificado, pero antes sería apresado, torturado, golpeado, rechazado, humillado. Ese era su último momento. Y como digo, antes de llegar a la ciudad, Bartimeo ya aprovechó su oportunidad. Y nos dice este capítulo 19, versículo 2, que ese hombre llamado Zaqueo, dice que además era jefe de los publicanos y además era rico. Ya estuvimos hablando semanas anteriores de lo que significa ser un publicano, lo que era un publicano. Era un cobrador de impuestos. Normalmente eran personas ricas, como aquí además el Evangelio de Lucas nos expresa. Un hombre rico porque se dedicaba a cobrar impuestos en nombre de Roma, pero además se beneficiaba cobrando más de lo que debía. Si tenía que cobrar 2, cobraba 3. Ese uno de más se lo quedaba para él, y esa era una manera ilegal, por decirlo así, de enriquecerse. Por tanto, era una persona sumamente rechazada por el pueblo de Israel. Trabajaba para el bando enemigo, por decirlo así, el imperio romano. Además dice que no simplemente era un publicano, sino que era jefe de los publicanos. Es decir, tenía a su cargo, tenía una gente, una cuadrilla de gente, de publicanos, de cobradores de impuestos, y él era el que rendía cuentas, y él era el que se beneficiaba, porque al tener a su cargo esa gente, esto como tiempo detrás apareció lo piramidal, ¿verdad? Las empresas piramidales, pues así uno se beneficiaba. Y este era el jefe de los publicanos, este era Zaqueo. Tenía tanto dinero, pero era tan pobre. Tenía quizás lo que muchos hemos querido en algún momento de nuestra vida tener. Porque ¿quién ha querido tener dinero? No, yo no. Mira con lo que... Todos en cierto momento hemos querido, necesitado dinero. Eso es como el meme que aparece ahora por TikTok. Está el niño llorando, ¿pero qué quiere? Quiero dinero. ¿Has visto, no? Quiero dinero. ¿Pero qué? ¿Para qué? Yo quiero dinero. ¿Y cuántos de nosotros éramos así? Quiero dinero. Y Zaqueo era un hombre tan rico que solamente tenía dinero. Y tan pobre porque tenía un vacío en su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque los siguientes versículos nos revelan la necesidad que Zaqueo tenía. El nombre de Zaqueo significa puro. Pero este hombre de puro no tenía nada. Este hombre era corrupto. Era un hombre que se aprovechaba de los demás hasta que conoció a Jesús. Así que muchos de nosotros podemos ser como este Zaqueo. Éramos imperfectos. Seguimos siendo imperfectos. Pero ahora hay una gran diferencia. Que en nuestra vida tenemos a Jesús de Nazaret. Aquel que por su gracia, por su eterna misericordia, ahora podemos tener acceso libre al Padre. Y es a través de su sangre que usted y yo somos santificados, somos apartados. Ya no somos impuros. Ahora somos santificados por Dios y para Dios. Y este hombre Zaqueo, rechazado por su pueblo, rechazado por Israel, rico, pero pobre. Solamente quería dinero. Y tenía dinero.
Dice el versículo 3 que este hombre procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién es ese hombre que tantos milagros ha hecho? ¿Quién es ese hombre que antes de entrar a la ciudad ha sanado a Bartimeo? Todo el mundo conoce a Bartimeo. Bartimeo lleva años mendigando en los caminos de Jericó. Bartimeo era un hombre que era sumamente conocido en el pueblo. Y él quería saber qué había acontecido. ¿Quién era ese hombre que había hecho ese milagro? ¿Quién será ese hombre que ha cambiado la vida de mi pana de fiesta? ¿Quién es ese hombre del cual ahora solamente me habla de Jesús y que ahora solamente quiere estar en la iglesia? Ya no quieres venir conmigo a beber, ya no quieres venir conmigo de fiesta, ya no quieres venir conmigo a bailar. ¿Quién es ese hombre que tanto está hablando aquel que era mi compañero de fiesta? ¿Quién es ese hombre que tanto habla y que le ha cambiado su semblante? ¿Quién es ese hombre que antes tenía una cara de amargura, de amargado, perdido, pero ahora no para de sonreír, a todas horas está cantando? ¿Quién es ese hombre? Esa era la curiosidad que Zaqueo tenía. Él procuraba ver quién era Jesús. Pero había un problema, había un problema, que era chiquitito. Era bajito, era nanito. Así que como era chiquitito y había tanta multitud que él estaba intentando mirar por encima de la multitud y le era imposible. Pero dice la palabra que Zaqueo tenía esa necesidad. Amados, si yo quiero que usted entienda algo, cuando usted entienda la necesidad que usted tiene, no le va a importar nada. Porque ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Dice el versículo siguiente, versículo 4, que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, había de pasar por aquel lugar. Él sabía que ese es el recorrido que Jesús seguramente iba a pasar. La multitud estaba rodeando a Jesús. Todos querían tocar a Jesús. Todos querían un milagro de Jesús. Todos querían ver a ese hombre que había hecho tantos milagros. Todos querían reconocerlo. Si fuera en este tiempo, todos querían hacerse un selfie. Usted también. Para ponerlo en su estado. Todos querían que le firmara la camiseta. Y Zaqueo no era menos. Lo que me impresiona de Zaqueo, que es que a pesar de que no conocía quién era ese hombre, solamente de oídas, Zaqueo tenía fe. Porque hemos dicho que la fe es... No, voy a pedir a otro que me lo explique, porque esa definición me ha dejado 15 años de evangelio y me ha dejado trastocado. Esa versión no la tengo yo. ¿Qué es la fe? La certeza. La certeza. Y Zaqueo, a pesar de que no lo había visto, pero él tenía la convicción de que algo iba a pasar. De que algo ese hombre tenía, porque si tanta gente lo seguía, si tanta gente había cambiado, si tantos testimonios estaba escuchando, si tantas cosas estaban ocurriendo alrededor de ese hombre, y allá donde iba Jesús ocurría milagros, allá donde acudía Jesús había liberación, había sanidad. Ahí había escuchado que 4 amigos bajaron a uno por el techo en una camilla y comenzó a caminar. Había escuchado de que una mujer había sido liberada de demonios, de que un chico tartamudo, o como dice la palabra en otra versión, mudo y sordo, comenzó a hablar. Había escuchado tantas maravillas que él tenía una necesidad: conocer a Jesús, conocer a aquel de quien estaban hablando. Y así que, como era chiquitito, no dudó en ponerse encima de un árbol sicómoro para poder verle. O sea, no le importó
hacer algo que, digamos así, muchos pensaban que no era de la categoría social de Zaqueo. Jefe de los publicanos, hombre rico, hombre que podía pagar para tener los mejores asientos en cualquier lugar, en el mejor restaurante. Pero no le importó subirse a un árbol como niño, como si fuera un niño, para poder ver a Jesús. Amados, y eso es lo que usted y yo necesitamos. Hay muchos que dicen que yo sé que hay algo. ¿Han escuchado eso? Yo sé que hay algo, pero como no lo puedo ver, no creo. Pero yo sé que hay algo. Hay una energía. Hay una energía. Sí, ¿verdad? Hay algo. No quieren reconocer que es Dios, no quieren reconocer que es Jesús, porque no pueden verlo. Por eso Él, como niño, dice la palabra que usted y yo tenemos que ser como niños, porque el niño tiene una fe. Mira, una vaca volando. ¿Sí o no? ¿Lo ves? Una vaca volando. ¿Ah? Necesitamos la fe de un niño para poder creer. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no puedo ver con mis ojos, lo creo con mi corazón. Lo que no puedo ver con mis ojos, lo creo con todas mis fuerzas. Y Zaqueo tuvo una actitud de niño, amados, que muchos de nosotros necesitamos tener para poder ver la maravilla de Dios, para poder ver la gloria de Dios, para poder creer de que Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Necesitamos primeramente reconocer nuestra condición, reconocer que necesitamos de Jesús. Y Zaqueo, aunque solamente fuese para llenar su curiosidad para conocer a Jesús, no le importó comportarse de una manera que no se espera de un hombre rico, no se espera de un hombre de posición, no se espera de alguien que tiene una postura o un estatus social. Pero lo que está bien claro es que él era consciente de que su necesidad era mucho mayor, era mucho más grande que su vergüenza. ¿Cuánta gente conocemos de que tiene la necesidad de conocer a Jesús a profundidad, pero que mira más lo que opine la gente de Él que lo que realmente pueda opinar Dios? Le importa más lo que la gente pueda hablar de Él por el hecho de querer conocer a Jesús, de poder entregar su vida a Jesús. Le importa más lo que diga la gente que no realmente el hecho de que ellos, ese hombre, esa mujer, pueda entregar. Entender que nuestra necesidad va por encima de cualquier situación. Y por eso nosotros tenemos que ser radicales en cuestión de entregar nuestra vida a Dios. En el momento que usted sea radical y usted puede decir: no, yo entrego mi vida a Dios, yo entrego mi corazón al Señor, yo entrego todo lo que soy a Dios, no me importa lo que me digan, no me importa que me digan que soy fanático, no me importa que, es lo típico, te están comiendo la cabeza. En el momento que te importe eso más que lo que Dios puede hacer y hace en tu vida, vamos mal. Por eso la necesidad que usted y yo tenemos es de que Dios gobierne nuestra vida. Y aquellos que no conocen a Dios, la mayor necesidad que tiene es tener a Jesús en su vida. Amados, ¿cuánta gente vemos en depresiones? ¿Cuánta gente vemos en
pecados, sumergidos en pecado, en opresión del diablo. Y le hablas del evangelio, le hablas de la buena nueva, las buenas noticias de que Jesús murió en la cruz para darle salvación. Y además con esa salvación viene sanidad, viene libertad, viene la justicia de Dios. Y no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque no lo puedo ver. Y hasta que esa persona no decida como Zaqueo subirse a un lugar para poder ver por encima de los problemas, por encima de los obstáculos, por encima de lo que dirá la gente, no podrá tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Es por eso que usted y yo necesitamos entender que nos debe importar más lo que diga Dios, lo que opine Dios, lo que Dios dice en su palabra de nosotros, que lo que la gente nos pueda decir. En 2 de Samuel, capítulo 6, David va a traer el arca que estuvo durante 20 años en casa de Abinadab. Y dice la escritura que la primera vez que lo intentó salió mal. El arca llegó después a casa de Obed-edom. Y cuando se enteró de que Dios había prosperado la casa de Obed-edom, que estuvo 3 meses en su casa, David entendió de que no podía llevar la presencia de Dios, el arca de Dios de cualquier manera, así que esta vez lo hizo correctamente. Ya no fueron los bueyes, no fueron carros nuevos, sino que fue sobre los hombros de los sacerdotes como Dios había estipulado en su palabra. Cuando David entendió eso, dice la escritura que los levitas llevaban sobre sus hombros el arca. Y algo interesante que dice en la traducción del lenguaje actual, dice la palabra que cada 6 pasos que los sacerdotes daban, hacían un sacrificio. Cada 6 pasos. Obed-edom, dicen, yo estuve en Obed-edom en el año 2010, y está como a 7 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Jerusalén. 7 kilómetros. Ahora imagínense, cada 6 pasos, pararse para hacer un sacrificio. Otros 6 pasos, sacrificio. Otros 6 pasos, sacrificio, hasta llegar a Jerusalén. Mientras, David dice que se quedó solamente con un efod de lino, lo que hoy sería la ropa interior, los calzoncillos de hombre, ¿sí? Y se puso a danzar delante del arca de Dios. Y ahí estaba Mical, su mujer, mirando desde lo alto del palacio. Mírelo, haciendo el ridículo. ¿Pero qué se piensa? Danzando medio desnudo, viéndole las criadas. ¡Qué poca vergüenza! Cuando viene David delante de ella, dice, ¿no te da vergüenza lo que has hecho? Mira cómo estás. ¿Tú crees que eso es digno de un rey? El rey tiene que llevar ropas caras, el rey tiene que llevar bien impoluto su traje. No puede estar así de cualquier manera. ¿Y qué le dijo David? Que no me importa lo que tú me digas. Es que yo estoy adorando a mi Dios. Y por encima de lo que tú me puedes decir está mi adoración a Dios. Porque David entendió que mayor la necesidad que él tiene de Dios que la vergüenza que pueda pasar. ¿Cuántos están entendiendo? Amados, si habrá situaciones que como Zaqueo quizás estemos en presión de la sociedad, de que nos dirán de que, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué tienes que ir a la célula? ¿Qué tanto iglesia? Está bien, ¿no? Ahí te comen la cabeza, ahí te sacan el dinero. ¿Cuántas cosas no me han dicho? Y le habrán dicho a usted. Pero yo entendí que mi mayor necesidad era Jesús. Era escuchar su palabra, salir ministrado por su palabra, trayendo cambio a mi vida. Mucho mayor era mi necesidad que la vergüenza que quizás quisieran provocar en mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, amados, versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar,
mirando hacia arriba. Imagínense, Zaqueo estaba en lo alto de un árbol. Jesús tiene que pasar por aquí. Así que yo me voy a poner aquí y yo voy a ver cuando llegue. Yo solamente quiero verlo. Yo tengo la necesidad de conocer quién es ese hombre que tanto están hablando. Y él se posicionó en un lugar alto, en un sicómoro. Y cuando Jesús pasó por aquel lugar, dice, versículo 5, mirando hacia arriba, le vio. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, ¿qué le dijo? Zaqueo. ¿Se conocían? Pero Jesús sí que lo conocía. No se habían visto nunca. Zaqueo no sabía ni quién era Jesús, solamente había escuchado hablar. Pero cuando Jesús pasó por aquel lugar y lo vio subido en el árbol, le dijo, Zaqueo. Lo llamó por su nombre. Y es que Dios te conoce, dice la palabra, cuando te formó en el vientre de tu madre. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios te conoce por tu nombre. Aleluya. Y cuando él vio a Zaqueo, dijo, Zaqueo, date prisa. No, esto no es con pausa. Las cosas del Señor son rápidas. Las cosas del Señor es ya. No, ya iré. Como le comenté el domingo pasado. No es que ya que estoy en la iglesia, pero ya me bautizaré. No, las cosas del Señor son rápidas. Él le dijo, hey, date prisa. Baja de ahí, desciende. Porque hoy, diga fuerte, hoy, no es mañana. Dios quiere hacer algo en tu vida hoy. Es por eso que amados, cuando uno conoce a Jesús, tiene que estar presto para que Dios obre. Ay, pero ¿cuánto es? No quiero. No, yo gobierno mi vida. Ah, no, tú a mí no me vas a mandar. ¿Que yo me baje? No, sube tú. Porque más de uno hemos sido así, ¿verdad? Donde Dios nos estaba llamando. No. ¿Cómo que yo vaya? No, vienes tú aquí. Ya iré, ¿no? O ya iré. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, Jesús se autoinvitó. No son como los paracaídas que nos, ¿no? Jesús se autoinvitó porque Él tenía un propósito. Pero lo que me llama la atención es que, como le digo, Dios ya conocía a Zaqueo. Dios ya conocía su nombre. Y la palabra nos dice en Juan 10:3 que Él llama a sus ovejas por su nombre. A sus ovejas. Por eso Dios te llama. ¿Cómo se llama usted? Emilce. ¿Y usted? ¿El chocolatito bello? Escuche. Porque cuando Dios te llama es porque quiere tener intimidad contigo. Porque Jesús llama a los suyos. Llama a sus ovejas. ¿Se ha dado cuenta que no llama a las cabras? Llama a las ovejas. Y Jesús quiere tener hoy un tiempo contigo. Pero eso tiene que ser rápido. Porque en el momento que usted y yo comenzamos a divagar, cuando en el momento que usted y yo empezamos a poner trabas, a poner excusas, como esos que querían seguir a Jesús, Jesús, yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, hey, tranquilo. ¿Qué motivación tienes para seguirme? Porque quiero que sepas que el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, pero yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, yo no tengo dónde acostarme. O sea, si piensas que me vas a seguir para acostarte en el Hilton, Hotel 5 estrellas, vas mal. O sea, que la motivación que tú tengas para seguirme sea una motivación de poner tus manos en el arado y no mirar hacia atrás. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, cuando Jesús llama a Zaqueo, era un propósito.
yo quiero posar en tu casa. Yo quiero tener una relación contigo. Pero, amado, ¿qué hubiera pasado si Zaqueo no hubiera bajado? ¿Qué hubiera pasado si cuando Jesús pasó por aquel lugar y Jesús le dijo: Zaqueo, baja, yo voy a estar en tu casa, es necesario que yo pose en tu casa esta noche, date prisa? Si Zaqueo hubiera dicho: no, está bien así. No, simplemente yo tenía la curiosidad de conocer quién era, cómo era tu cara, cómo eras, simplemente. Oh, sí, ¿cuántos no quieren pasar esa línea para conocer a Jesús en profundidad? Si Zaqueo no hubiera bajado, no hubiera ocurrido algo maravilloso que vemos en el versículo 19, versículo 6, capítulo 19, versículo 6. Escuche, cuando Jesús le dijo: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario. Y recuerdo cuando Jesús, para ir a Jerusalén, tenía que pasar por, o le dice la palabra, era necesario pasar por Samaria. Y ustedes saben por la historia que judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces Jesús no tenía la necesidad, por decirlo así, de pasar, si no fuese porque ella tenía algo preparado de antemano. Y era conocer a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Porque a través de ella vino un avivamiento en toda la ciudad de Samaria. Entonces Jesús no hace las cosas por casualidad. Por casualidad pasaba por allí. No, Jesús ya sabía que tenía que pasar por allí. Y sabía que en ese momento había un hombre llamado Zaqueo encima de un árbol intentando verle. Dios conoce nuestra necesidad. Dios no solamente conoce tu nombre, Dios conoce tu necesidad, la más íntima necesidad. La palabra dice que al orar nos da legalidad para pedir, aunque ya Dios ya conoce nuestras necesidades. Y Él conoce la necesidad que usted tiene en esta noche. Y así como le era necesario pasar por Samaria, también le era necesario pasar por Jericó. Y también le es necesario pasar esta noche por Vida Nueva, por MBI Barcelona. Porque yo no sé qué necesidad usted tiene, pero Dios sí lo sabe. Jesús sí lo sabe. ¿Qué necesidad estás pasando? ¿Qué es lo que realmente está anhelando tu corazón? Jesús lo sabe. Por eso esta noche está pasando por aquí. Pero está diciendo: date prisa. Ay, no ponga excusas de que es que me da vergüenza. Baja de ese árbol del orgullo y date prisa. Baja de ese árbol de los obstáculos, baja de ese árbol de las excusas y date prisa, porque Jesús quiere hacer algo hoy en tu vida. Aleluya. Versículo 6. Entonces Él descendió a prisa y le recibió como gozoso, alegre. Entonces Jesús no solamente iba a venir a casa de Zaqueo, sino que se autoinvitó, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Pero Él vino con un propósito. Él fue recibido por Zaqueo. Y fíjese que se autoinvitó, pero si Zaqueo no hubiese bajado, no hubiera sido invitado. Pero en el momento que Zaqueo se bajó del árbol, entró en su casa, ahí comenzó la relación. Porque es que no basta simplemente con subirse para poder ver a Jesús. Hay que ser obediente para bajar, para dejar los obstáculos, para dejar las excusas, para dejar todo aquello que está impidiendo poder entrar a tener comunión con Dios. Ay, es que tengo pecado. Y es que no puedo dejar mi pecado. Jesús dijo: baja. Baja. Ah, no, pero es que nadie sabe lo que yo estoy sufriendo. Por eso, baja.
No, pero es que Jesús, yo no puedo acercarme porque es que no me siento digno. Que te he dicho que bajes. No ponga excusas. Yo creé tu casa. Yo quiero sentarme contigo en tu casa. Yo quiero sentarme contigo en tu mesa. Yo quiero hablarte a tu corazón. ¿Qué necesidad tienes? Yo ya la conozco, pero yo quiero que tú me hables. ¿Cuál es tu necesidad? Yo quiero que tengamos comunión. Yo quiero que estemos juntos. Yo quiero que tú y yo podamos tener una conversación. Aquí no hay nadie que pueda estar estorbando. Aquí no hay nadie que pueda estar chismeando. Aquí no hay nadie que te va a juzgar. Simplemente yo quiero entrar en tu casa para que tú me hables. ¿Qué necesidad tienes? Y cuando Jesús entró a su casa, comenzó a tener intimidad. Y fíjese que Zaqueo no metió en su casa una doctrina ni una denominación cristiana. Zaqueo metió a su casa a Jesús. Amados, y eso es lo que necesitamos: meter en nuestra casa a Jesús, permitir que Jesús entre en nuestra vida y que Él comience a transformar toda nuestra vida. Y cuando Dios comienza a transformar nuestra vida, nuestra casa será transformada. ¿Estamos entendiendo? Ay, no, que cambien ellos. No, comenzamos a cambiar nosotros. Si permitimos que Dios entre en nuestra vida, si permitimos que Jesús gobierne nuestras vidas, si permitimos que el Espíritu Santo comience a ministrar conforme a su palabra en nuestras vidas, habrá un cambio. Y eso también lo veremos reflejado en los demás. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces fíjese que Él no recibió ni doctrina, ni religión, ni denominación, ni nada. Él recibió en su casa a Jesús. Dile a que tiene a su lado: recibe a tu casa a Jesús. Verso 7. Al ver esto, todos murmuraban. Todos murmuraban. Aquellos que venían con Jesús diciendo, no me imagino que, no sé qué decía, pero supongo que queriendo un autógrafo de Jesús, un selfie de Jesús, poner un directo en el Instagram con Jesús, viendo que Jesús estaba haciendo, este hombre hace maravillas, es profeta, es el Hijo de Dios, sanó a Bartimeo. Ahora todos aquellos que estaban alabando a Jesús, ahora murmuraban, porque había entrado en casa de un hombre que tenía una necesidad. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aún los líderes religiosos, porque lo que ocurre es que siempre nos autojustificamos. Siempre tendemos a mirar el pecado de otra gente. Siempre tendemos a mirar la paja del ojo ajeno, pero no miramos la viga que tenemos en nuestro ojo. Siempre tendemos a condenar a otra gente. Siempre tendemos a señalar a otros, pero no nos señalamos nosotros. Siempre queremos que otros cambien, pero no cambiamos nosotros. Siempre queremos que otros tengan misericordia de mí, pero yo no quiero tener misericordia del otro. Y aquellos que estaban rodeando a Jesús, entrando a Jericó, ahora estaban murmurando. Ay, es que se ha metido en casa de un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Escuche, fíjese, yo siempre digo esto, yo no sé qué conversación tuvieron. Me gustaría haber estado en ese lugar, escuchar las palabras de Jesús. ¿Para qué Zaqueo, que solamente tenía el interés de ver a Jesús, le llama Señor? En el griego le llama Kurios. Kurios. De ahí viene la palabra César. Ave César, sí, de las películas romanos.
Ave César, el César era el rey, era el emperador, era el Dios, Caesar, Curios. ¿Sí? Por eso los cristianos fueron tan perseguidos en la época romana, porque tenían que presentar pleitesía al César. A decirle Ave César, estaba diciendo viva el Dios verdadero. Curios. Y un cristiano no se dobla de ningún ante Dios, ningún ante ni ante ningún hombre, solamente ante Jesús. Amén. Entonces este hombre dice, he aquí, Señor. O sea, ya lo está reconociendo como Dios. En ese poco tiempo, Zaqueo le dio tiempo o entendió la necesidad de arrepentirse y devolver todo lo que había robado. Ahora imagínense cuántos años para poder ser jefe de los publicanos, cuántos años estuvo a cargo, robando, cuánto se había enriquecido para decir, si en algo, escuche, si en algo he defraudado, voy a devolver 4 veces. Vamos a ser sinceros, ¿cuántos de aquí hemos robado alguna vez? Yo de niño robé una manzana, pues tienes que dar 4 manzanas ahora. Pecador. Escuche, fíjese que primero él buscó a Jesús. Después él se dio cuenta de la necesidad de arrepentirse y devolver, reponer el daño que había hecho. Y eso es lo que hace Jesús. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, tiene la necesidad de arrepentirse y, como dice la palabra, hacer fruto digno de arrepentimiento, demostrar que realmente se ha arrepentido. Y si hay la posibilidad de reponer el daño, se hace. ¿Estamos aquí? Amén. Ay, pero qué complicado es eso, ¿verdad? Ay, reponer todo el daño que yo he hecho. Ni 3 vidas, pastor, ya lo sé. Ni 3 vidas te da. Es que eran muy malas. Muy malas. Verso 9. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Escuche. Hoy, dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Después de qué? Después de que Zaqueo se haya arrepentido. Después de que Zaqueo tenga la intención de devolver todo aquello y restituir todo aquello que ha robado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento hay salvación. Él entendió, como decía el domingo pasado, qué condición era. Él entendió que su condición era muerte eterna. Pero él decidió cambiar. Hermanos, eso es lo más importante que usted y yo debemos entender, tenemos que entender esta noche. La necesidad que usted y yo tenemos va por encima de la vergüenza, va por encima de lo que diga la gente, va por encima de todo aquello que quiere poner un obstáculo en nuestra vida, porque entendemos que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y solamente a través de mí, dice Jesús, se puede llegar al Padre. Amén. Entonces Zaqueo fue salvado, fue rescatado de esa esclavitud, fue rescatado del poder, de la culpa, fue rescatado de la pena del pecado. O sea, la palabra ya no era pecador, como decían los que estaban murmurando, diciendo, mira, está metido en casa de un pecador. No, ahora fíjese que la palabra que Jesús estaba hablando aquí es, ya no eres pecador, ahora eres salvo. La salvación ha entrado en tu casa. ¡Wow! Fíjese, la salvación, escuche, la salvación ha entrado a tu casa. La salvación por uno, la salvación llegó a esa casa. Por usted, la salvación va a llegar a esa casa. ¿Cuánto lo creen?
Ay, pastor, pero es que mi hijo, mi esposo, mi esposa aún no cree, es que me pone problemas. No se preocupe. Por usted la salvación va a entrar a su casa. ¿Cuántos saben la historia de Noé? Por Noé. Los otros se reían. Pero por Noé, las hijas, los yernos. Fíjese que no dice nada de suegra. Pero también fueron salvos. Estamos aquí. Entonces esa palabra de pecador ya no pegaba con Zaqueo, ahora era salvación. Dice acá algo interesante. Por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, al estar al servicio de Roma, cobrando impuestos para el imperio romano, sacándole el dinero a su propio pueblo, seguramente, porque esto era así, los judíos, los israelitas no querían y decían que como era, extorsionaba a su propio pueblo, pues no era un buen israelita y por tanto no era un hijo de Abraham. Ahora, ¿qué dice la palabra? En Gálatas 3:7 dice la palabra que usted y yo por fe somos hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa lo que hiciste en el día de ayer, no importa lo que hiciste en tu vida pasada, ahora somos nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, todas las cosas han quedado atrás, todas las cosas ya no tienen poder sobre nuestras vidas, somos nuevas criaturas. Y por la fe somos hijos de Abraham. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y verso 10, y este resume todo el ministerio de Jesús. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo tenía una curiosidad. Zaqueo tenía una necesidad. Pasó por encima de su vergüenza. Pasó por encima de lo que le podían decir. Pasó por encima de todo aquello que no le importó. Pero encontró algo mucho más importante y mucho más valioso, que fue la salvación. Hermanos, quizá usted llegó a Jesús con una necesidad de una sanidad en su vida, quizás física o espiritual, pero Jesús te dio algo más. Jesús te dio la salvación. Jesús te dio la vida eterna. Jesús te dio lo mejor que usted y yo podamos haber adquirido jamás. Y tan solo por la fe, por haberle invitado a que Él entre en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que en esta noche, amados, recibe a Jesús. Haz el esfuerzo, pero un esfuerzo verdadero. Si es necesario, súbete al sicómoro. Que no te importe lo que te puede decir la gente. Que no te importe porque, amados, al final al cabo, la necesidad la tienes tú, no la tiene el otro. La depresión la tiene usted, no la tiene el otro. La ansiedad la tiene usted, no la tiene el otro. La escasez la tiene usted, no la tiene el otro. La otra persona no te va a suplir, no te va a dar la paz que Jesús te puede dar. Así que haga el esfuerzo de buscar a Jesús. Ay, es que no lo veo. De eso se trata la fe. Haga el esfuerzo de tener un rompimiento en fe para poder ver a Jesús, para que usted pueda ser sanado, liberado, salvado por la fe en Jesús. Súbete, humíllate, deja el orgullo. Deja el orgullo. Sin importar qué hayas cometido, qué pecado hayas cometido. Hace años atrás vino a mi vida, vino un hombre que él había sido coyote. Él pasaba gente por la frontera de México a Estados Unidos. Y él, cuando llegó a Jesús, cuando le prediqué el evangelio, conoció a Jesús. En un momento dado, lo cuento esto porque él también lo explicó en público, si no, no lo contaba. Él había asesinado a 2 personas, los secuestró, pidió el rescate
y los mató en el desierto. Y cuando yo le explicaba eso, cuando yo le explicaba el evangelio, la salvación que Dios aporta, no importa el pecado que ha cometido, él comenzaba a llorar y decía, pero es que Dios no me va a perdonar. Dios te perdona. No, es que yo he hecho cosas muy malas, pero Dios te perdona. Pero si tú confiesas tus pecados, dice la palabra que Dios te perdona. Pero es que yo he hecho muchas cosas malas. Él, después de un encuentro, confesó, dio testimonio de lo que le había hecho. Amados, no hay nada, escuche, no hay nada que usted haya podido hacer tan malo que a usted le pueda parecer, tan malo que le pueda parecer a la humanidad, a la sociedad. No hay nada tan malo que la sangre de Cristo no pueda salvar. Y eso lo tiene que usted tener bien claro. Bien claro. Esa expresión de que no tienes perdón de Dios. Si hay un arrepentimiento genuino, como dice la palabra, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, amados, esta noche Dios te invita. Y te invita por su nombre, por tu nombre. Pero esa invitación no tiene que tener demora. Esa invitación no tiene que tener pausa. Esa invitación es date prisa y recibe a Jesús. Ay, pastor, pero yo llevo tantos años en la iglesia. Escuche, ¿cuánta gente hay dentro de la iglesia y aún no es salva? Usted necesita reconocer a Jesús como su Señor, como su Salvador. Usted necesita arrepentirse, confesar su pecado, permitir que Jesús entre a su vida, entre a su hogar. Hágalo de una manera alegre, con arrepentimiento, y en la medida de lo posible restituya el mal que ha hecho. Pague el mal que ha hecho. Y quizás simplemente sea pidiendo perdón, pero haga frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos están dispuestos en esta noche? Póngase de pie entonces. Aleluya. Aleluya. Amén, Jesús.